encontramos en esta ocasión con Manuel María Bru Alonso para dialogar acerca de su último libro, ¿Ha fracasado la nueva evangelización? El desafío de la acogida a los cercanos, alejados y lejanos de la fe cristiana. Al fin y al cabo, tal como apunta nuestro cardenal, don José Cobo, en el prólogo de la obra, lo que han pretendido no es otra cosa sino abrir diálogo para que sigamos buscando la verdad. ¿No es así, Manuel? Es así, es así. Nunca hay que cansarse de dialogar. Di que sí. Fíjate que yo pensaba en algún momento presentar el currículum tuyo, pero el problema en el que me enfrento es la gran experiencia que tú tienes. Entonces voy a decir alguna cosita pues para que te podamos conocer mejor, ¿no? Eres sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, delegado episcopal de catequesis en este momento, presidente de la Fundación Crónica Blanca, periodista, profesor y autor. Yo creo que ya debe andar por la 20 de libros. Sí. Y esto es muy interesante, pero a mí me gustaría que fuera el propio Manuel María Bru quien nos hablara de él. ¿Quién es Manuel María Bru? ¿Qué dirías de ti mismo, Manuel? Bueno, pues diría que soy un pobre cura ingenuo. La ingenuidad me ha llevado muchas veces a tener que pasar por situaciones difíciles, ¿no? Pero sobre todo, pues un enamorado de Jesucristo, que eso es lo que ha movido mi vida, ¿no? Con todos mis incoherencias pero ese es el sentido de mi vida, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado al principio, tratando de presentarte, de una realidad que posiblemente muchas personas desconocen y que es la Fundación Crónica Blanca. Y yo creo que ha tenido también algo que ver o ha influido algo el que tú fuiste su fundador. Me acuerdo ya de hace muchos años cuando estabas todavía en la delegación de medios de la diócesis, que bueno, se empezó aquello de Crónica Blanca. ¿Qué es Crónica Blanca? Y cómo la Fundación Crónica Blanca de alguna forma también ha influido de alguna forma en tu libro. Pues sí, ha influido porque decía Pablo VI en Evangelii Nunciandi, lo ponía al mismo nivel que la catequesis, a la que luego me he tenido que dedicar porque me lo pidió la Iglesia, pero al mismo nivel que la catequesis pone entre los medios de la evangelización los medios de comunicación. Y por eso cuando yo estudié periodismo, porque me lo pidió el cardenal Suquía, y me encontré con estudiantes de periodismo que algunos de ellos estaban vinculados a grupos de jóvenes cristianos o en sus parroquias, movimientos, y al mismo tiempo tenían una ilusión por el periodismo, pero no conseguían unir las dos cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues promovimos esta comunidad, escuela y taller de comunicadores cristianos precisamente para que pudieran descubrir que en la comunicación social pueden hacer pues lo mejor que se puede hacer, y es convertirse en evangelizadores, ¿no? Eso que San Juan 23 llamaba, o hacer de los medios una arma veritatis, arma honestetatis, ¿no? Arma caritatis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo hemos vivido, ¿no? Con todos estos profesionales, y eso ha influido. Luego, por supuesto, estos últimos años ya dedicado también a la catequesis, que no deja de ser una etapa en el proceso evangelizador, pues también ha sido un acicate, sobre todo para actualizarme en el estudio y en la sensibilidad y en la experiencia, en escuchar mucho a esos evangelizadores que son los catequistas. También eso ha influido evidentemente en el libro, sí. Claro, fíjate, hablabas, ¿no?, de esta etapa tuya de estudiante de periodismo, ya eras sacerdote, y bueno, pues el cardenal Suquía te encomienda esto. Sin duda, claro, es una etapa dentro de tu vida, pero fíjate que luego pasas a una etapa de docente, porque Exacto. Tú has sido profesor, sigues siendo profesor actualmente en la Facultad Eclesiástica San Dámaso, y además sigues siendo profesor de lo que el libro, por así decir, nos apunta, ¿no?
La nueva evangelización. Exactamente. De hecho, mi primera idea con este libro es que yo tenía ya desde hace algunos años la inquietud de poner negro sobre blanco algunos contenidos de una asignatura apasionante que a mí me dijo el rector de San Dámaso: nos hemos inventado esta asignatura para ti, es tu asignatura, ¿no? Que es la misión con los alejados. Yo le dije, y con los lejanos, y me dijo, pero eso ya se alarga mucho, ¿no? Y los nuevos areópagos de la nueva evangelización. Entonces, bueno, pues evidentemente esa experiencia docente de estos últimos años con esa asignatura en el bienio de evangelización y catequesis también me ha ayudado mucho a luego poder plasmar muchas de estas ideas en esta obra. Fíjate, hablas de los nuevos areópagos, la nueva evangelización. Claro, muchas de las personas que nos están siguiendo por las redes sociales y que van a ver el vídeo y tal, igual se preguntan, ¿y esto de la nueva evangelización qué es? ¿Es que vamos a hacer así cosas como muy novedosas para anunciar el evangelio? ¿De dónde viene? Porque ahora parece que es una moda, pero la nueva evangelización yo creo que viene desde hace bastante tiempo y ha estado presente en la Iglesia. ¿Cómo lo ves tú esto y hacia dónde nos encamina todo esto? Claro. Exactamente. Bueno, como expresión, no evangelización, claro, le pasa como todas las expresiones que en la Iglesia se pueden poner de moda y pueden convertirse simplemente en un término, típico que se puede vaciar de contenido, ¿no? Como Iglesia en salida, como tantas otras, ¿no? Pero tienen un porqué y un sentido muy profundo, ¿no? Evidentemente, el término históricamente más parecido, que es por donde yo empiezo con una experiencia literaria en la introducción del libro, es la evangelización en el siglo XVI, ¿no? Realmente era el nuevo mundo, requería una nueva evangelización, pero no se utilizaba. Ese término realmente es de Juan Pablo II. Ahora, el espíritu de la nueva evangelización, yo defiendo en el libro que empieza con Pablo VI, empieza con el Concilio Vaticano II en realidad, y Juan XXIII al convocarlo. ¿Por qué convoca a Juan XXIII el concilio? En el fondo porque quiere una nueva evangelización, aunque no utilice esa expresión, ¿no? Luego Pablo VI, y yo creo que ahí está el espíritu, aunque el término lo da Juan Pablo II. Y yo creo que una clave que siempre es muy importante resaltar es que la nueva evangelización que propone Juan Pablo II y que luego Benedicto XVI y el Papa Francisco continúan a su modo, es global. No es que sea solamente para los países de tradición cristiana, esa es una de las claves, pero es global. Él quiere una nueva evangelización para todo el mundo, también para la misión Advientes. También la misión Advientes en este mundo globalizado, con esta cultura dominante de hoy o predominante, para no ser demasiado incisivo, predominante hoy, requiere una nueva evangelización. Pero es verdad que un acento principal para Juan Pablo II fue los países, los lugares, sobre todo el llamado Occidente cristiano, que ha sufrido un proceso muy fuerte de secularización que requiere una evangelización. Se empezó a usar el término reevangelización, se empezó a usar el término misión, ¿no? Desde ese París, Francia, tierra de misión, pero Juan Pablo II plantea que más que una reevangelización, que podría suponer los mismos métodos, los mismos criterios de antes, no, tiene que ser nueva evangelización. Él no dio una definición. Dijo nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, nueva en su ardor, ¿no? Pero no de una definición. Luego habló de los areópagos como los ámbitos principales de esa nueva evangelización. Y yo, una de las cosas que para mí son fundamentales de la propuesta reflexiva de este libro es que no hay una ruptura, hay una novedad en la continuidad, en la reflexión de la nueva evangelización. Es decir, que San Juan Pablo II abre, digamos, este desafío. Benedicto XVI lo recoge aportando cosas nuevas como es el atrio de los gentiles, y luego el Papa Francisco recoge también
este desafío, recoge este legado y le da también una vuelta, lo resitúa, digamos, geográficamente para que no esté centrado solamente en Europa, o el peso fuerte de la nueva evangelización en el occidente cristiano europeo del Norteamérica, sino que lo resitúa para que esté en las periferias existenciales, en las periferias geográficas, y luego le da una clave con las periferias existenciales de renovación de los areópagos, ¿no? Con lo cual hay una novedad en la continuidad. Precisamente por eso, ¿no? Fíjate que estamos como muy ávidos de novedad. Y entonces decimos, no, es que Francisco está revolucionando ahora. Y claro, la idea tuya, y la plasmas muy bien en el libro, es que en el magisterio no ha habido una ruptura. Y que no es que sean que ahora Francisco, sino que hay una continuidad entre lo que ha sido el magisterio, pues fíjate, del Concilio Vaticano II para aquí. O sea, de Juan Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y cada uno, por así decir, le ha dado su matiz, si quieres, pero es algo que va, ¿no? Sí, andando. La palabra nueva, y desde luego fundamentalmente en esta expresión de evangelización, de algún modo nos viene siempre muy bien para no reducir el concepto de la transmisión de la fe, porque el concepto de transmisión de la fe muchas veces se plantea como hay un legado que hemos recibido, lo custodiamos, lo conservamos y lo transformamos tal y como lo hemos recibido. Y esa es la tradición. Vale, muy bien. Pero no, eso solo no, porque es que precisamente ese legado es un legado que tiene una característica muy especial, que no tiene ninguna otra transmisión cultural, que es que siempre se renueva, que siempre es nuevo. El Evangelio siempre es nuevo. Los nuevos cielos, la nueva tierra a la que nos lleva, siempre es nuevo, pero es insaciable la novedad. Y la tradición consiste en ir siempre ahondando y sacando como de un pozo esa novedad. Por tanto, no se trata simplemente de acoger un legado de hace 2000 años, conservarlo para que nadie lo estropee y nadie lo toque y luego transmitirlo tal cual. No, es que eso es una realidad viva y siempre está generando novedad. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Porque es que si no, caemos en lo contrario de la nueva evangelización, en una vieja evangelización, porque no queremos arriesgar en el diálogo con la realidad humana y social de cada lugar y de cada tiempo. Una de las cosas, o de los desafíos, por así decir, que tú nos presentas precisamente en el libro, y que yo creo que, bueno, que tiene que estar presente prácticamente en todos los ámbitos de la Iglesia, es la cuestión de la acogida. O sea, tenemos que bueno, y es algo que Francisco lo está diciendo mucho, tenemos que acoger a todos. Todos tenemos cabida, por así decir, dentro de la Iglesia. Y desde esa acogida hay que iniciar un acompañamiento y ya iremos viendo dónde nos va llevando todo eso. Yo me gustaría que nos hablaras un poquito precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo ves tú la acogida y cómo ves tú también el proceso de acompañamiento para que podamos llevar el Evangelio de Jesucristo, que al final es, por decir, la meta o el objetivo, ¿no? Es fundamental también porque en esto no siempre se entiende bien. Ya no digo fuera, dentro de la Iglesia, el valor de la acogida. Hemos empezado la conversación con otra palabra clave, que es el diálogo. La acogida lleva al diálogo y el diálogo es el ámbito donde también se puede hacer la acogida. Una comprensión desviada de la evangelización, ya no digo de la evangelización en general, desviada, que ha sido una tentación permanente a lo largo de toda la historia de la Iglesia, igual que esta del anquilosamiento que antes hablábamos, es el de creer que tanto la acogida como el diálogo son estrategias. No, yo para poder tener la posibilidad de anunciar el Evangelio tengo que acoger y tengo que dialogar, pero si luego esa acogida y diálogo no me lleva inmediatamente a una recepción de ese anuncio, entonces no, la acogida no es estrategia, el diálogo no es estrategia, la acogida es evangelización, el diálogo es evangelización, porque la evangelización solamente es posible si es evangelizada. Y una evangelización evangelizada es una evangelización que no pretende nada y que solamente pone amor
pone servicio, pone disponibilidad, pone escucha. Eso es ya nueva evangelización. La acogida y el diálogo con todos es ya nueva evangelización. Eso ya es sembrar. Luego ya la cosecha está en manos de Dios, pero eso ya es evangelizar. Y este cambio de paradigma, desgraciadamente, en la vida de la Iglesia cuesta entrar. ¿Por qué? Porque en esta mundanización entendemos que la evangelización y el anuncio evangelizador pues es como la publicidad, ¿no? Hay una estrategia publicitaria, me sale bien o me sale mal. Si me sale mal tengo que cambiar, pero no. Esto es otra cosa distinta. Estamos en otro nivel completamente distinto, ¿no? Es un nivel de la acción. El único que evangeliza aquí es el Espíritu Santo. Nosotros podemos ayudarle o estropearle, ¿no? Yo muchas veces les digo a los catequistas cuando ellos dicen, no, si nosotros, cuando hablamos del Espíritu Santo, si nosotros siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Y les digo, pues os equivocáis. Al Espíritu Santo no hay que pedirle que te ayude. Al Espíritu Santo hay que decirle que haga todo lo posible para que nosotros le podamos ayudar a él, porque el protagonista es él, ¿no? Nosotros nos toca acoger, dialogar, querer, ¿no? Cuando llega el momento, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, ¿no? Evangelizar es dar testimonio, y alguna vez también con la palabra. Alguna vez con la palabra, pero es el testimonio de la vida, ¿no? Es otro cambio, ¿no? Por eso la acogida es fundamental. Y por eso es la palabra que he querido resaltar en el subtítulo, claro, porque evidentemente podía haber cogido las 4 palabras del Papa Francisco de Amoris Laetitia: acogida, discernimiento, acompañamiento e integración, que sería el proceso completo. Pero es que el proceso no lo haces tú. Tú lo que tienes que hacer es la acogida. Luego, si te da pie el acompañamiento, si te da pie el discernimiento, y ya la integración ya no depende de ti, ya depende del otro, ¿no? Con lo cual no sabemos a dónde nos va a llevar todo esto, ¿eh? Que muchas veces queremos seguridades y al final ocurre lo que ocurre. Fíjate que tú también en la propuesta que haces, y de cómo nosotros podíamos anunciar hoy a Jesucristo, pones bastante incidencia esto es de formación profesional, pones mucha incidencia en la cuestión de la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo crees que debe estar integrada precisamente? Gente que a lo mejor, como tú presentas en el libro, a lo mejor son de esta generación de los millennials nuevos, donde sus padres, que son a lo mejor de nuestra generación, ya dejaron de acudir a la iglesia, no han educado a sus hijos en la fe, Pero ¿cómo podemos integrar precisamente la palabra de Dios? Porque yo creo que es fundamental, ¿no? Para Bueno, en primer lugar, porque cuando hablamos de evangelización no hablamos de credización, ¿no? La credización sería el anuncio del credo, ¿no? Claro. Hablamos de evangelización, es anuncio del evangelio, de la buena noticia, y eso está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. La evangelización siempre tiene que ser desde la palabra, con la palabra. La palabra tiene que estar desde el inicio y acompañar siempre. Que la evangelización lleva también a que la fe es razonable, a una propuesta de una experiencia de fe, y a que esa fe es razonable, sí, y que ese ser razonable hace que se pueda formular con el símbolo de la fe, con el símbolo de los apóstoles, sí, y eso está en el proceso de la evangelización, pero la evangelización tiene que ser con la palabra. Tiene que empezar con el primer anuncio siempre tiene que ser con la palabra, ¿no? Entonces, también esto es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque estamos muy... es verdad que en un contexto que tanto nos decía Benedicto XVI, y es verdad, en un contexto de relativismo, ¿no? Donde no se sabe muy bien qué es verdad, qué no es verdad, qué es bueno y qué es malo, pues en ese contexto tenemos la tendencia a decir, no, en la Iglesia es muy importante ideas claras, bueno, sí, pero primero está el encuentro con alguien, antes que las ideas claras. El mismo Benedicto XVI nos lo dice al principio de Caritas, el cristianismo es un encuentro, un acontecimiento, y ese acontecimiento consiste en el encuentro personal con Cristo. Luego ya vendrá que ese encuentro te lleva a pensar de un modo nuevo, y a racionalizar de otro modo, y a entender y a encontrar respuestas a muchas preguntas.
pero tiene que ser la palabra. La palabra es la que te lleva al encuentro, ¿no? Y por eso es esa prioridad de la palabra. Incluso, por ejemplo, en el último capítulo, a la hora de dar 12 o 14 claves de la nueva evangelización, como 12 desafíos, 12 propuestas, una de ellas, que es la que hace referencia precisamente a la catequesis, es del credo, de la palabra al credo, no del credo a la palabra, ¿no? Porque hacemos una catequesis que es del credo a la palabra. Explicamos la doctrina cristiana y la justificamos citando la palabra de Dios. No. Así no evangelizó Jesús. Jesús no aparece en ningún pasaje en el Evangelio que le dijese a los apóstoles: sentaros que ahora vais a ver, sacar lápiz y papel. Vamos a empezar desde el principio. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Fijaros que vengo yo del Padre, si esto no me lo sé. Vamos a ver. Y ahora os doy un curso de Dios uno y trino como el que se va a dar en el futuro en las facultades de teología. No. Jesús, venid y veréis, les muestra quién es Dios a través de él, porque él es el rostro del Padre, en su manera de ser, en su manera de querer, su manera de... entonces, eso es la evangelización, no el empeño en racionalizarlo todo y en explicarlo todo, ¿no? Es llevar al Señor, ¿no? Una de las cosas que me llamaron mucho la atención cuando yo leía el libro, y tú lo apuntas también en él, ¿no? Es el valor de la pregunta, de hacernos pregunta. Y precisamente, no vamos a hacer spoiler, por supuesto, del libro, pero los capítulos están estructurados en preguntas. Entonces, sí que me gustaría que, bueno, pues sin hacer spoiler, pero sí que al menos apuntaras eso que tú apuntas al principio en el libro, del valor de la pregunta, de hacernos preguntas, de hacer preguntas también a nuestros interlocutores, y más o menos cómo fue la idea de estructurar de esta manera el libro, ¿no? Que tú nos presentas. Pues como todo nació por el planteamiento de esta pregunta que da el título, ¿no? ¿Ha fracasado la nueva evangelización? Que es un título que a mí mismo me daba un poco de miedo, porque yo decía, a ver si al final por el título doy a entender lo contrario de lo que quiero contar, que es que no se trata de un fracaso de una campaña publicitaria, ¿no? o del éxito, del fracaso. La palabra éxito y fracaso en la evangelización tienen unas connotaciones que no tienen nada que ver con el lenguaje. Pero al darme cuenta que lo importante era hacerse esta pregunta, luego me fui dando cuenta de que a la hora de pensar en un desarrollo temático, yo no tenía todas las respuestas, y que lo importante era hacer preguntas, y al final todos los capítulos son preguntas y todos los epígrafes de cada capítulo son preguntas, porque la idea es que nada queda cerrado. Hagámonos esta pregunta, evidentemente se dan claves de respuesta, se dan pistas, pero siempre son pistas para empezar, para seguir preguntándonos. Nunca para decir esto es y punto, ¿no? Entre otra cosa porque el Espíritu sopla donde quiere, como quiere y cada día de un modo distinto, y Él es el que nos tiene que ir llevando. La clave de preguntarse es precisamente para saber por dónde va el Espíritu. ¿Por dónde va el Espíritu aquí y ahora? Mañana puede variar, puede ir por otro lado, ¿no? Pero ¿dónde va aquí y ahora, no? Entonces, pues yo me acuerdo el nuncio Fratini, el nuncio que tuvimos antes del actual, que cuando el cambio de Benedicto XVI a Francisco, en una entrevista le dijeron, bueno, pero es que el Papa Francisco parece que tiene un estilo, digamos, más desde la izquierda, ¿no? que evidentemente son componentes siempre humanos e ideológicos que no tienen nada que ver. Pero me gustó que Monseñor Fratini recogió la idea y en lugar de dar una negación y dijo, bueno, el Espíritu Santo sopla la barca de la Iglesia y cualquier marinero sabe que a veces hay que poner la vela para recoger los vientos que vienen de babor y otras veces los que vienen de estribor. Lo importante es que te ayude a avanzar, porque hay que... Entonces estas preguntas por eso están siempre en una clave de apertura. Y luego, porque también en un tema como este, y eso lo planteo en la introducción también, nunca las preguntas tienen que ser las preguntas de la noticia, estamos hablando de la buena noticia, de la noticia en la que solamente necesitamos datos, ¿no? Ese qué
que se hacen ya en el periodismo moderno sobre cualquier acontecimiento. Las 5 Qs, ¿no? Que son el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo. Y uno lee una noticia que está estructurada así y te enteras, pero te deja frío, porque eso no te ayuda para nada si no te preguntas por qué y para qué. Y ahí es donde la pregunta se hace. Entonces yo lo que he querido es que en todos los temas relacionados con la nueva evangelización no falte nunca la pregunta de por qué y para qué, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ahí está abierta. Esa es una novedad porque, bueno, todos los que hemos hecho algo de periodismo, es una novedad que al menos yo la he descubierto contigo. Esto de preguntarnos el para qué y el por qué. Porque claro, muchas veces lo que tú dices, sí, vemos la noticia séptica y muchas veces esto nos ocurre también, por así decir, con la cuestión de la evangelización. Y claro, mi pregunta, o yo por lo menos, ¿para qué la nueva evangelización? ¿Para qué crees tú que es necesaria, por así decir, la nueva evangelización, Manuel? En el penúltimo párrafo, creo recordar, del libro, porque en un primer momento era el último, pero me di cuenta que era muy bueno terminar con una idea fundamental de la nueva evangelización, que es el engendrar, ¿no? la vida de Cristo, ¿no? Que es lo que hace María. Pero en el penúltimo aparece ese texto bíblico, esa frase bíblica que para mí es el para qué fundamental, para que tengan vida. Para que tengan vida. Es decir, no es para el bien de la Iglesia, no es para que mi vida como evangelizador tenga sentido, no es para aumentar el número de los creyentes, ni para que la Iglesia sea más importante en la sociedad. Dios nos libre de todos esos para qué, ¿no? Sí. Es para que las personas, los hombres, las mujeres, los niños, de todo lugar y de todo tipo, que tengan vida. Para que tengamos vida, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Eso que decía San Ireneo, que la gloria de Dios es la vida del hombre, ¿no? Pues ese es el para qué. Pero claro, ya con ese para qué de clave, es que todo cambia. Toda estrategia evangelizadora cambia, todo plan pastoral y plan evangelizador cambia, ¿no? Porque está centrado en el hombre, ¿no? Porque para gloria de Dios sí, pero es que la gloria de Dios es la vida del hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues... Un último apunte, ¿no? También para no hacer muy largo esta entrevista. Yo creo que no quiero que destripes el libro, ni quiero que nos des una respuesta, por así decir, cerrada. Pero yo creo que todo el mundo se está haciendo la misma pregunta que tú te hiciste cuando comenzaste esta obra. Manuel, ¿ha fracasado la nueva evangelización? Muy bien. Evidentemente, la pregunta no es una pregunta retórica, es una pregunta real. Evidentemente no tiene una respuesta de sí o no, ¿no? La clave, y está al final del libro, es ¿en qué sabemos que está llamada a fracasar cualquier obra humana, intento humano encaminado a la nueva evangelización? ¿Y en qué sabemos que no está llamada a fracasar? Esa es la clave. Entre otras cosas, porque a veces se contradice con el éxito inmediato. Cuidado con aquellas acciones que inmediatamente tienen una respuesta y parece que funcionan. Cuidado, porque a veces esas respuestas fáciles no responden a una evangelización y por tanto a un proceso de conversión y de novedad en la vida, sino que responden, como tantas cosas pasan en la sociedad, a el apuntarse a un proyecto que puede ser una causa ideológico. Eso es mucho más fácil tener éxito en un primer momento. Siempre que ideologizamos la evangelización, vamos a tener éxito. Un éxito inmediato. Pero no es un éxito de la evangelización, es un éxito del tinglao que nos hayamos montado. Pero eso no dura. ¿Por qué? Porque con eso las personas se entretienen, tienen algo para dedicar su tiempo y por lo que entusiasmarse, pero eso no les va a llevar, en principio no les va a llevar a ser evangélicos, porque la ideologización de por sí es selectiva y es combativa, ¿no? Entonces ya eso está, pero
es que eso no es el Evangelio, ¿no? Entonces, cuidado con esos éxitos inmediatos, ¿no? No, la nueva evangelización es la que realmente ayude a sembrar el Evangelio, ¿no? Y entonces ahí hay una clave. Y luego hay otra clave que me parece muy importante, que por eso aparece ya al principio del libro, en el segundo capítulo o en el tercero, y es el que desde luego no podemos mirar al otro, al que va dirigida la evangelización, con una clasificación que ni le sirve al hombre de hoy, porque no se siente identificado, y desde luego no sirve a una mirada desde el Evangelio, ¿no? Que es una clasificación de las personas que la convierten en estratificaciones fijas, ¿no? Creyente, no creyente, ¿no? Practicante, no practicante, ateo, no ateo. No. Aquí estamos en un dinamismo, ¿no? Hasta el más cercano tiene que estar siempre abierto a la evangelización, porque está en el mundo. Y entonces siempre tenemos un pie dentro y un pie fuera del Evangelio, ¿no? Y siempre... Entonces, por eso también es nueva evangelización con los cercanos. Pero sobre todo están los alejados y los lejanos, son conceptos dinámicos, porque están en relación con los demás, ¿no? Una persona alejada, ¿de quién es alejada? De mí, de nosotros, de eso es de lo que es alejado, ¿no? Entonces, es un dinamismo. Pues si yo me acerco y el también se acerca un poco, ya deja de ser alejado, y el lejano lo mismo. O sea, entender que si tenemos que hacer este tipo de diferencia de los destinatarios para servirles mejor, que sea una diferencia dinámica. Si no, no tenemos nada que hacer. Es otra de las claves que aparecen en él. Pero bueno, tantas otras, ¿no? Pues nada, invitamos a todos aquellos que nos ven por las redes sociales a que lean el libro. Te agradecemos el tiempo que nos has dedicado para pues este encuentro, este diálogo. Te agradecemos el regalo que nos has hecho al escribirlo. Desde aquí también, yo creo que además juntos, le agradecemos a nuestro muy querido señor arzobispo, el cardenal José Cobo, que haya prologado el libro. Además lo ha hecho de una manera brillante y muy bien. Y nada, invitamos a todos pues a que se acerquen a la obra. La pueden encontrar, como siempre, en la red de librería San Pablo, siempre cerca de ti, en nuestra librería virtual, en las librerías paulinas y en las principales librerías religiosas de la geografía española, así como en las plataformas digitales. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto desde este canal de YouTube y de nuestras redes sociales, y hasta nuestro próximo encuentro.